¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En el tutorial anterior mostré cómo conectar dos líneas con una serie de líneas para crear este tipo de patrones que es similar a la técnica llamada String Art. También mostré algunos de estos ejemplos y unos grupos de nodos que hice como herramientas para hacer este tipo de figuras. He realizado varios cambios en estas herramientas y en este tutorial quiero mostrar cómo podemos aprovecharlas. Este set de herramientas está disponible en Gumroad y en Blender Market, y también para algunos de los niveles para los miembros de Patreon. Si han adquirido el set de herramientas, en las preferencias de Blender, si tienen configurada una carpeta como librería de assets, pueden colocar el archivo .blend que se incluye en la descarga. Este es el archivo que se incluye con el set de herramientas. El archivo incluye varios ejemplos. Aquí se pueden desplazar para cambiar entre cada uno de ellos y ver cómo está hecho. Pero en este tutorial mostraré cómo crear algo en un archivo nuevo. Podemos seleccionar el cubo, vamos a Geometry Nodes, aquí cambiaré al Asset Browser y cambiando a User Library nos aparecen los assets que estén en la carpeta que tengan configurada en las preferencias de Blender. Las herramientas que incluye el set son estas 5. Empiezan con la palabra string. A través de Gumroad también está disponible este Index Viewer que nos permite ver los índices de la geometría que tengamos, el cual recomiendo también descargarlo. Este está disponible de forma gratuita. Iniciaré un Geometry Nodes a este cubo. Por el momento usaré un nodo grid. Agregaré el nodo Join Geometry y agregaré el visor de índice y pondré el número 1 para que nos muestre el índice de las aristas. En el visor de índice desactivaré la malla con esta opción, y aunque seguimos viendo la malla porque tenemos también conectado al nodo Join Geometry, aquí conectaré este grupo de nodos que es el principal para hacer las conexiones que mostré en el tutorial. Lo primero que haré, marcaré esta opción para que muestre solamente las aristas. Esta opción elimina las caras. Ahora puedo seleccionar aquí cualquiera de los índices que nos muestra, por ejemplo, una conexión entre el 11 y el 5. Podemos invertirlo. Haré más grande este nodo grid. Utilizaré este matcap. Cambiaré el tamaño del índice y puedo desplazarlo un poco arriba. Si quiero hacer más conexiones, puedo conectar varios grupos. Como se indica aquí, solamente se utiliza esta opción en el primer grupo de nodos. Entonces aquí la desactivo. Y aquí puedo hacer otra conexión, por ejemplo 3 con 9. Y quedaría de esta forma. Si nos vamos a la vista previa, vemos que en este momento no tiene ningún material. Aquí podemos escoger alguno de los que estoy incluyendo. Y aquí puedo utilizar otro color. En este momento el color se ve plano, pero si conecto esta opción de V y después el final lo conecto a la salida, en los atributos de salida escribo V y eso permitirá que tenga estas texturas. Si quiero utilizar el mismo material en ambas conexiones,
Puedo conectar aquí y usará el mismo material que tengamos. Ahora podemos utilizar este otro grupo para crear unos pines. Y nos crea estos pines que podemos cambiar de tamaño. Si no queremos que se solapen las líneas, podemos modificar esta opción. Y de esta manera separamos un poco las líneas. Podemos agregar una base. Cambiamos al radio. Puedo agregar más conexiones. Otra 2 y 0 a 6. Estas no tienen textura porque no hemos conectado la opción de V. Conectamos todas las V y la final la conectamos con la salida. Ahora sí tendrán todas una textura. Este grupo de nodos que agrega los pines tiene activada la animación y está activada esta opción que es por secuencia, con lo que se puede utilizar este slider para activar la animación. Si quiero cambiarlo a escala, lo desactivo y entonces utilizo el slider de abajo. Para animar las líneas podemos utilizar estos sliders. Cada uno incluye una animación distinta. Aquí podemos cambiar el radio. Si queremos que todos tengan el mismo radio, podemos modificar el radio desde un inicio o conectar un valor para controlarlo y conectarlo en todos. Y desde aquí controlamos el radio. Si queremos que la animación de las líneas sea secuencial, podemos agregar un valor y después en los siguientes grupos agregar un nodo de matemáticas de resta y le restamos 1. De esta manera, después de que termina uno, hace el siguiente. Podemos agregar otra resta a cada uno. También estoy incluyendo una cámara, entonces quitaré la que tiene la escena, arrastro la cámara y hago clic en cualquier otro lugar para quitar la selección y vuelvo a seleccionar este objeto. Este objeto es un triángulo al cual está emparentado una cámara. Teniendo seleccionado este objeto, en las propiedades de objeto pongo esto en 0 y si voy a la vista de cámara con 0, esta es la posición que tiene mi cámara, es decir, una vista desde arriba. Si lo deseo puedo hacer algún ajuste, como acercarme o alejarme. A la cámara no se le puede aplicar un Geometry Nodes, pero este objeto sí tiene un Geometry Nodes, que es este. Este grupo de nodos es este mismo que está aquí, pero al jalar la cámara ya tiene conectado uno de estos grupos de nodos, que lo único que hace es establecer una rotación y una posición inicial y una rotación y una posición final. Ahorita está el valor en 1, por lo que está mostrando la rotación final y la posición final. Si voy a 0,
Esta es la posición inicial, la cual puedo modificar como yo quiera. Entonces, a partir de esta rotación, se moverá la animación. Y si quiero que al final sea diferente, puedo cambiar la rotación final. Aunque este grupo de nodos está conectado a este objeto que controla la cámara, si lo deseamos, también podríamos conectarlo a cualquier otro objeto. Por ejemplo, aquí. Y establecer en este caso un movimiento para el objeto. En lugar de que la cámara tenga animación, ahora es el objeto el que tiene la animación. En este caso la opción de los pines está bien porque es una forma plana. Sin embargo, si conectamos en lugar de este grid, conectamos nuestro cubo original, quitamos nuestra base y aquí los pines ya no quedan. Entonces los quitamos. Podría ser mejor esta opción. En este caso, este grupo se le conecta la geometría original y se conecta al Join Geometry final. Podemos cambiar el radio y en las esquinas hay unas esferas que también podemos cambiar de tamaño. La opción de desplazar las curvas no quedaría, por lo que las deberíamos poner en 0. Podríamos conectar cualquier otro objeto, por ejemplo un cono. Vamos a ponerle solo 4 vértices para que quede una pirámide. Vamos a conectar 6 con 2 o 3 con 6. Aquí 3 con 7 y aquí 0 con 7. Y podemos modificar el valor del radio. En esta animación con el nombre dist, por ejemplo en este caso sí funciona como debería de ser. Cambia la distancia entre las líneas de manera uniforme hasta que desaparece en una de las aristas. Sin embargo, en esta baja de esta forma y esta se mueve de esta forma. Si nos interesa, podría quedarse así, pero esta opción hace que sea el mismo efecto que en la anterior. Depende de las conexiones que hagamos. A veces sería útil invertir alguna de las aristas. En este caso también lo prefiero invertido. Podemos controlar la animación de forma distinta. Por ejemplo, conectamos esta para que se desplace de esta forma y esta así. Entonces, si conectamos este aquí y este aquí, haría esta animación. Si agrego una resta, si le resto 1, sería así la animación. Si le sumo 1, entonces sería así la animación. Y si ahora esto lo multiplico por -1 y esto lo resto, entonces ahora haría esto. Dependiendo de cómo queremos que sea la animación, puede interesarnos hacer este tipo de operaciones. Crearé un nuevo archivo. En lugar de el cubo,
voy a crear una curva y en el mismo objeto voy a agregar otras curvas. Estas dos las voy a desplazar un poco. A este objeto le agregaré un Geometry Nodes. Nuevamente, para poder ver nuestro índice, vamos a agregarle también un visor de índices. En este caso, si selecciono el 2, no me está mostrando ningún índice porque son curvas. Tengo que seleccionar el 3, que son splines. Aumento el tamaño y aquí me está mostrando el índice. Le agrego el grupo de nodos para hacer las conexiones. Ahora tengo que marcar que es una curva y también agregar esta opción. Si quiero hacer otra conexión, en este caso solo en el primer grupo se usa esta opción. Esta sí tengo que hacerlo en cada uno. Ahora 2 con 3. Nuevamente, si quiero ponerle material, puedo ponerle un material. Lo conecto al grupo de salida y agrego el atributo V para que tenga la textura. Puedo controlar la cantidad de puntos. Cada uno de estos materiales tiene dos colores. En este caso estoy usando este que es con cian. Podría cambiar este color que es un poco más oscuro, incluso por otro color. Y tener diferentes combinaciones. También este otro material es con colores. Y este es un solo color. Aquí solamente dejé un solo color porque si lo queremos cambiar simplemente podemos seleccionar cualquier otro color. Otro caso de uso sería, por ejemplo, con una curva de texto. Nos vamos a String to Curve. Pondré la letra S. En este caso no conectaré el visor de índice porque solamente es una curva, por lo que el índice es 0. Aquí nos dice que esta curva crea instancias, por lo que tengo que convertirlo en geometría real con Realize Instances. Puedo utilizar el mismo índice. Marco que es una curva, también marco esta opción. En este momento se ve así, puedo agregar puntos. Como tiene la misma dirección, lo que está haciendo es simplemente definir la forma, pero si invierto una de las dos curvas, entonces vemos las líneas. Y ahora puedo utilizar esta opción para crear otra línea cruzada. Puedo agregarle pines. Puedo desplazarlo un poco. Y puedo ponerle algún material. En este caso funciona bien porque es una curva cerrada y no tiene otras curvas internas. Pero si utilizo, por ejemplo, una A, la letra O, hay letras con las que sí quedaría bien y hay otras con las que no. En este caso tal vez sería mejor hacerlo por partes. Hasta aquí dejo el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.